En esta clase vamos a considerar la manera en la cual, después de obrar salvación en la cruz, el Señor se encargó de la implementación de la salvación. Bueno, no él solo, sino fue una obra de él, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando juntos para implementar la gran obra de salvación. En el Antiguo Testamento, obviamente, ya habían muchos creyentes. Noé, Abraham, etcétera, eran hombres que indudablemente habían experimentado la salvación de Dios en sus vidas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que aunque Dios quería que los hijos de Israel sean salvos, en realidad desde el Antiguo Testamento ya venía prediciendo que la salvación alcanzaría los confines de la tierra. Escuchemos Isaías 42, versículo 1, estos cánticos del siervo, cómo tienen esta connotación global de la implementación de la salvación. Al fin del versículo 1 de Isaías 42 dice, Él traerá justicia a las naciones, no solo para Israel. Versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. No será un trabajo fácil. Aquí habla de no se cansará ni desmayará hasta que logre este cometido. Y por 2000 años, el Señor, por su Espíritu en la iglesia, viene implementando la salvación hasta que los confines de la tierra, que estaban esperando ansiosamente el Evangelio, han escuchado y han respondido al Evangelio en cantidades enormes de personas. Versículo 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. El Padre hablando al Hijo. Te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Vemos entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando en este gran plan de salvación para implementar aquella obra de Cristo a las naciones. Ahora, durante su vida terrenal, el Señor en algunos momentos anticipó esta extensión mundial del Evangelio. Obviamente, hace 2000 años, los judíos pensaban que cualquier salvación del Mesías iba a ser para solo ellos. Escuchemos estas palabras sorprendentes del Señor en Mateo 8, versículo 11. Y os digo que vendrán muchas personas del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, es decir, judíos, serán echados a las tinieblas. Qué tremenda afirmación del Señor Jesús. Él reconoce que muchos judíos, la gran mayoría, rechazarían el Evangelio, pero la salvación se implementaría de este a oeste, abarcando toda la tierra. Después de resucitar de los muertos, antes de volver al cielo, el Señor encargó esta gran comisión. Vayan por todas las naciones, enseñándoles, bautizándoles, haciendo discípulos de todo el planeta Tierra. En Hechos 1, versículo 8, tenemos eh, el programa, ¿no es cierto? ¿Cómo lo iban a hacer? Empezando en Jerusalén, pasando a Judea, luego a Samaria y al final hasta los últimos rincones de la tierra. Este mensaje de salvación que el Padre había planificado de la eternidad, que el Hijo pagó un precio tan alto para lograr, ahora el Espíritu Santo y la Iglesia se encargan
de implementar la salvación a nivel global. Vamos a mirar algunas promesas del Señor al respecto, empezando en Mateo 18, ese versículo tan conocido, Mateo, 16, el versículo 18. Hablando a Pedro, representando a los discípulos, dice el Señor: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta afirmación que él acaba de hacer, y él como el que lo había afirmado, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Qué hermosa promesa, ¿no es cierto? Aún antes de morir, antes de entregar su vida por nosotros. Aquí está la promesa categórica: yo voy a edificar la iglesia. Esta palabra eclesía que vamos a mirar en un momento, la tenemos también en Hechos, el capítulo 7 y el versículo 38. Obviamente era una palabra conocida por los apóstoles. Y leemos en Hechos 7, versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Ahora, la palabra que la Reina Valera coloca ahí, congregación, es la traducción de esta misma palabra, eclesía. Una eclesía en el desierto, un grupo de personas que habían sido llamados para salir afuera. Y Cristo aquí en Mateo 16, versículo 18 dice: yo voy a construir una nueva iglesia, voy a construir mi iglesia. Y claramente no iba a ser solo de judíos, sino de cada lengua, tribu y nación en todo el planeta. Miremos lo que leemos en Juan 12, el versículo 32, otra gran promesa acerca de la implementación de la salvación. Juan 12, versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando yo fuese levantado de la tierra, cuando muera, resucite y sea exaltado, voy a implementar esta gran salvación en tal manera que voy a traer hacia mí a personas de todo el mundo. Atraeré a todos hacia mí mismo. Pasemos ahora entonces a la proclamación del Evangelio. Porque el Señor volvió al cielo, ¿no es cierto? Antes de ir, encargó a los apóstoles la tarea de predicar el Evangelio. Les dedicó, les dijo, ¿no es cierto? Les exhortó: dedican su vida, el resto de los años que tienen en la tierra, a predicar mi evangelio. Hermanos, es algo que muchos más en la iglesia tenemos que tomar en serio, ¿no es cierto? Cuando hemos entendido el evangelio, cuando el Espíritu Santo nos haya ayudado a entender esta magnífica obra de Cristo a favor de los pecadores, la tarea de la iglesia, de los creyentes, es dedicarnos alma y cuerpo a la proclamación de ese evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Es a través de esa responsabilidad que la salvación se implementa en toda la tierra. Felizmente, los apóstoles fueron obedientes a ese llamado. Y empezando en Jerusalén el día de Pentecostés, Pedro y los apóstoles empiezan a predicar, y como ustedes bien saben, el evangelio empezó a invadir toda la ciudad de Jerusalén. Hechos 2:41, 3,000 se convierten. Hechos 4, versículo 4, 5,000 más se convierten. Capítulo 5, versículo 14. Los que creían en el Señor aumentaban, más, gran número, así de hombres como de mujeres. También versículo 42.
y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Y por consiguiente, en capítulo 6, versículo 7, leemos, y crecía la palabra del Señor, este mensaje de salvación, crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba. No simplemente que se sumaban, se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aunque es cierto que este evangelio estaba destinado a todas las naciones, pero qué lindo ver que desde el comienzo un gran número de judíos fueron convertidos a la fe. Y luego empezó la persecución, ¿no es cierto? Luego de la muerte de Esteban en capítulo 7 de los Hechos. Pero cuando se dio la persecución, ¿qué pasó? Escuchemos Hechos 8, versículo 4. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que la persecución, lejos de frenar el avance del evangelio, lo propulsó mucho más. Antes estaban concentrados en Jerusalén, en Judea, en Judea predicando, y ahora que hay la persecución en Jerusalén, van saliendo de Jerusalén primero a Samaria y luego al resto del imperio romano. Y cada creyente parece que tenía esta carga de proclamar, anunciar el evangelio donde quiera que iba. Por eso no es una sorpresa que en capítulo 8 vemos primero Felipe predicando el evangelio en Samaria. Aquí el mapa pueden ver la ciudad de Sebaste, Samaria. Entonces, Felipe fue de Jerusalén al norte a Samaria a predicar. ¿Qué pasó cuando Felipe llega a Samaria, este grupo de personas muy antijudías? Miren lo que leemos, Hechos 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo geográficamente de Jerusalén, porque era sobre un monte alto y había que bajar hacia Samaria, pero era ir al norte. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí está el gran énfasis de la iglesia, predicar a Cristo. Y la gente unánime, qué linda palabra, ¿no es cierto? Unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había grande gozo en aquella ciudad. Qué lindo, ¿no? Grande gozo por la predicación del evangelio. La gente se emocionaba de saber que Dios les amaba, quería perdonar sus pecados, que el eterno Hijo de Dios murió por ellos. Era una noticia fantástica y la ciudad se llenó de gozo al aceptar el Evangelio. Luego, Felipe es enviado al sur a Gaza y ahí predica a un etíope. Él es convertido. Ahora, él lleva el Evangelio al África. Mientras tanto, Felipe continúa yendo hacia el norte, llega a la ciudad de Cesarea. Y en Hechos 10, perdón, encontramos a Pedro también yendo a Cesarea, predicando al centurión. Él se convierte, su familia se convierte. Y luego en Hechos 11, leemos que varios creyentes salieron primero de Jerusalén, cruzaron a Chipre, eh, y luego, pasando de ahí, ellos volvieron hacia eh, Palestina al norte, Antioquía, y ahí empezaron a predicar el evangelio en Antioquía. Y ahora aquí algo interesante se dio. Leemos en Hechos 11, el versículo 20. Había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene,
los cuales entrando en Antioquía les hablaron a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Aquí algo nuevo. Hasta este momento, mayormente la predicación era a los judíos. Y aquí ahora un grupo de judíos creyentes se atrevieron, se animaron a predicar a gentiles. Y el Espíritu Santo obró en tal manera que muchos se convirtieron al Señor. Versículo 21. La mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Así que la iglesia en Jerusalén envía a Bernabé a ver qué está pasando. Versículo 23, Bernabé anima a los creyentes en Antioquía a perseverar en el Evangelio y luego él va y trae a Saulo de Tarso y ahí un despertar espiritual se da. Mucha gente convertida entre los gentiles y eso ya puso la base para la primera iglesia misionera hacia los gentiles, Antioquía. El Espíritu Santo llama a Bernabé y a Saulo y salen de Antioquía, primero van a Chipre y luego pasan al la región de Asia, Turquía hoy en día, y empiezan a predicar ciudad tras ciudad, tremendo primer viaje misionero del apóstol Pablo. Hermanos, qué lindo ver la iglesia obediente al mandato del Señor. El Señor entregó su vida para salvarnos. Esa salvación tenía que ser implementada a través de la proclamación del Evangelio. Y hasta el día de hoy queda este gran cometido que todos tenemos de testificar. Pero aquí tenemos que detenernos un momento para un tema muy importante. El tema del llamado a la salvación. La palabra iglesia, eclesía, ¿qué significa? Los llamados para salir afuera. En Hechos 7, versículo 38, se aplica a la congregación de Israel que fueron llamados por Dios para salir de Egipto para formar la nación de Israel y tomar la tierra prometida. Ahora, esa palabra se aplica a la iglesia de Jesucristo, no solo judíos, sino cada vez más gentiles. Pero este grupo también son de personas llamadas por Dios a la salvación. Todos sabemos que cuando compartimos el Evangelio, la gente no siempre se convierte. Y la pregunta es, ¿por qué algunos se convierten y otros no? Una respuesta muy importante que el Nuevo Testamento da es que depende del llamado de Dios a la salvación. Escuchemos Hechos 13, versículo 48. Cuando Bernabé y Saulo están en este viaje misionero. Leemos en versículo 48. Los gentiles de Antioquía de Pisidia, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. Ahora noten quiénes creyeron. Creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿quién los ordenó a la vida eterna? ¿Qué significa ordenados a la vida eterna? Bueno, está hablando del plan de Dios. Está hablando de que Dios ha ordenado, Dios ha decidido que cuando se predique la salvación, ciertas personas se van a salvar. Cristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Nosotros somos llamados a predicar, pero nosotros no edificamos la iglesia. Es a través de nuestra predicación que Cristo llama a la salvación conforme a los propósitos de Dios. Él va formando la iglesia
a través de nuestra predicación. El apóstol Pablo lo entendía muy bien. Miren 1 Corintios, el capítulo 1, cómo el apóstol Pablo se alegraba de que Dios había ordenado personas a la salvación. Porque francamente, el evangelio no es un mensaje que la gente va a creer así nomás. Escuchemos 1 Corintios 1, el versículo 22. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo, Cristo crucificado. Y para los judíos, Cristo crucificado es un gran tropiezo. Para los gentiles, un Dios crucificado era una locura, era demencia. Pero miren la gran confianza de Pablo, versículo 24. Más para los llamados, aquí está la eclesía, más para los llamados, sean judíos o griegos, para ellos, este mensaje del Evangelio no es locura, tampoco es tropiezo para los llamados. El Evangelio es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Y Pablo continúa, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. La palabra en griego es elección. Mirad, hermanos, vuestra elección, que no son muchos sabios según la carne, o poderosos o nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Se dan cuenta? La salvación no es de nosotros, es de Dios. Proclamamos a todos y llamamos a todos a arrepentirse, pero no todos se arrepienten. ¿Quiénes se arrepienten? ¿Quiénes creen el Evangelio? Aquellos que Dios ha determinado, aquellos a quien Dios ha llamado. Y Pablo dice, Dios ha escogido mayormente lo necio del mundo, mayormente lo débil, mayormente lo vil. Una extraña elección de Dios, ¿no es cierto? Nosotros no haríamos eso. A nosotros nos encantaría que la gente más rica, más pudiente, más poderosa, que ellos llenen nuestras iglesias. Pero no depende de nosotros, depende de Dios. Y aquí está el criterio de Dios. Él no va a escoger mayormente ni los ricos, ni los poderosos, ni la gente de gran presencia. Dios escoge gente sencilla para la salvación. Y hermanos, eso realmente explica el crecimiento de la iglesia y la implementación de la salvación. La salvación no se implementa en todo lugar en la misma manera. La parábola del buen sembrador nos ayuda a pensar en eso. Ahora, el apóstol Pablo fue a Atenas y en Atenas casi nadie se convierte. El apóstol Pablo va a Tesalónica y miren lo que pasó en Tesalónica. ¿Qué leemos en 1 Tesalonicenses 1, el versículo 4? Pablo dice, porque conocemos, hermanos. Ese verbo conocer significa estamos plenamente seguros, hermanos, de vuestra elección. Es decir, que ustedes realmente han sido escogidos por Dios para la salvación. Ahora, ¿cómo es que Pablo está tan seguro? Bueno, Pablo dice, versículo 5, la razón por la cual sabemos, nos damos cuenta, Dios los ha escogido a la salvación, es cuando llegamos a predicarles nuestro evangelio a ustedes. A ustedes no llegó en palabras solamente, como en Atenas, sino llegó en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.
Y ustedes, dice Pablo, al escuchar el Evangelio, llegaron a ser imitadores de nosotros. Recibieron la palabra y luego predicaron la palabra y llenaron Macedonia del Evangelio. No hay duda, dice el apóstol Pablo. No hay dudas. Ustedes son la eclesía. Ustedes son los llamados y escogidos por Dios a la salvación. Y hermanos, faltaría tiempo, ¿no es cierto?, para dar ejemplo tras ejemplo de cómo en diferentes partes del mundo la salvación, el mensaje de la salvación ha tenido diferentes tipos de resultados. Y todo depende de Dios, el que escoge. Cristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Y ahí está la confianza del predicador. Claro, sabemos que el poder es del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Por eso el Señor Jesús dijo a los apóstoles, quédense en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Porque sin este poder del Espíritu Santo no van a haber resultados de la predicación. La obra del Espíritu Santo es fundamental en la implementación de la salvación. El Padre envió al Hijo. El Hijo obró salvación. Es el Espíritu Santo que se encarga de implementar esa salvación en el corazón de los creyentes. Por eso el Señor Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo, mira, Nicodemo, de veras te digo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no entendió. Y Cristo explicó, tienes que nacer del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo puede dar salvación y vida eterna. Nuestra condición espiritual es que estamos muertos en el pecado, estamos ciegos, insensibles a cuán pecaminosos somos delante de Dios. Esa es nuestra condición. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Él es el que convence de pecado. Lo hace de muchas maneras, pero principalmente lo hace a través de la predicación del Evangelio. Hechos 2. Pedro predica. El Espíritu Santo compuso el corazón de 3,000 personas y clamaron en voz alta, ¿qué haremos para ser salvos? El poder del Espíritu Santo. Él tiene que abrir nuestros ojos espirituales. Él tiene que regenerarnos de esta condición de muerte espiritual a tener vida espiritual. Él tiene que darnos fe en Cristo. El apóstol Pablo describe esto en Efesios 2, del 1 al 10, y lo pueden leer también en 2 Corintios 3, versículo 14, hasta el capítulo 4, versículo 6. En esos pasajes, el apóstol Pablo muestra el papel fundamental del Espíritu Santo en la implementación de la salvación. Y hermanos, es por eso que en los primeros capítulos de los Hechos vemos ese tremendo avance del Evangelio en Jerusalén. El Espíritu Santo estaba bendiciendo la predicación de la palabra. Por ejemplo, Hechos 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. O vamos al capítulo 6 de Hechos, versículos 8 al 10. Esteban, lleno de gracia y de poder, uno de los diáconos. Un requisito para ser diácono es que tenían que tener la llenura del Espíritu Santo. Felipe lo tenía.
Así que lleno de gracia y de poder, Esteban hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, se levantaron algunos de la sinagoga, llamados los libertos, los de Cirene, Alejandría, Cilicia, de Asia, discutiendo con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el cual él hablaba. Un hombre, Esteban, frente a una gran cantidad de judíos antagónicos, y no podían con él, porque Esteban tenía este poder de lo alto, manifestándose en su prédica. Y este es el plan de Dios. Dios quiere, a través del evangelio y la predicación del evangelio, llamar hombres y mujeres a la salvación. Como dice Pablo en Romanos 10, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? El Espíritu Santo es el que llama a los predicadores. Él empodera a los predicadores. Y a través del Espíritu Santo, Cristo llama a la salvación a los que el Padre le ha dado para salvar. Como Cristo dijo en Juan 10, el Padre me da ovejas para salvar. No son mis ovejas, el Padre me las da. Y yo tengo ovejas de otro redil que tengo que llamar los gentiles. Y en esta forma maravillosa, Padre, Hijo, Espíritu Santo, obrando para implementar la salvación. Es gracias a esto, hermanos, que la iglesia ha crecido tanto. El libro de los Hechos documenta cómo, gracias a los apóstoles y mucho el apóstol Pablo, el evangelio salió de Jerusalén, luego Antioquía, y empezó a llenar todo el imperio romano. La parte que pueden ver ahí en celeste y en azul es cómo se expandió el evangelio en los primeros 2 siglos de la iglesia. Pablo llenó la parte oriental, lo que hoy en día es Turquía y Siria. Y luego Pablo también pasó a Grecia, Macedonia. Luego Pablo quería llegar a Roma, de Roma ser enviado a España. Puede empezar un solo hombre con esta tremenda visión y el poder del Espíritu Santo obrando en él para que la salvación de Cristo se implemente en el imperio romano. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 15, habiendo llenado toda esta parte de Asia del Evangelio hasta Macedonia e Ilírico, no teniendo ningún lugar más para predicar, ahora quiero ir hacia Roma y luego a España. Hermanos, qué tremenda obra el Señor hizo a través de la predicación del Evangelio. De esta manera, la gran salvación prometida en el Antiguo Testamento, efectuado por Cristo en la cruz del Calvario, se implementó a partir de Hechos del capítulo 2. Y ahora la obra continúa, ¿no es cierto? Este mapa del mundo nos muestra la extensión de la iglesia cristiana. La parte coloreada en el color púrpura más o menos es la parte cristiana. ¿Ven cómo ha alcanzado el mundo? Y en otras partes donde hay otras religiones principales, aún ahí, en la India, en la China, enormes, millones de creyentes. Qué hermoso saber, hermanos, esta salvación de Cristo. Él pagó un precio tan grande para salvarnos y está siendo implementada en todo el mundo para la gloria de Dios. Que esto nos anime, hermanos, a cumplir nuestra parte en la gran comisión. Tenemos una gran responsabilidad. Si hemos escuchado el Evangelio y hemos sido salvos por la gracia de Dios, debemos proclamar ese Evangelio en el poder del Espíritu Santo.
Hay millones de personas que todavía necesitan escuchar el Evangelio. Entre ellos habrán millones que Dios ha escogido para la salvación. Es nuestra responsabilidad ir y predicar el Evangelio. Que el Señor nos ayude a poder hacer eso. Que Dios le bendiga.